Ahora sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido Bien, al Congreso. Bueno, le bien, damos paso al doctor con su conferencia. bien. Muchas gracias en primer lugar por la invitación para participar en este importante congreso. Quiero pues pedir disculpas por la dificultad inicial, pero en todo caso estamos para seguir adelante. Yo no sé si está funcionando bien. Aló, buen día. Hola, doctor. Sí, lo estamos Vale. escuchando. Ya. Eso le digo, estoy teniendo una dificultad para avanzar. Ahí estamos. ¿Se puede ver algo? No, doctor, aún no Aún no. podemos ver. Nada. No se ve la imagen. No, ¿Y no, el doctor, en este sonido? momento no. El sonido está perfecto. Ahora sí, doctor, ya lo está cargando. Ah, ya. Vamos. Ahora sí. Perfecto, Está doctor, bien. ya lo estamos viendo. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, eh, vamos a ver. Pero está la imagen de la diapositiva primera o no, o está solo mi imagen. Doctor, se ve todas las diapositivas junto con su Ya, imagen. ya, perfecto. Entonces, lo que quiero hacer ahora, Perfecto, doctor. ya, vamos a ver, se cambió, ya está. Bueno, Perfecto. eh, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Espero que no tengamos problema durante la transmisión. A mí me ha tocado hablar acerca del alcoholismo y la patología dual. Eh, para empezar, debo decir que el alcoholismo es uno de los 5 principales problemas que matan a la gente en todo el mundo, según el informe que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En su infografía nos dice que cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo de alcohol. Y lo cual constituye como el 5% de las defunciones que se producen en total. Además de eso, está involucrado en más de 200, en la causalidad de más de 200 trastornos y enfermedades, y constituye un altísima porcentaje en la carga mundial de morbilidad. El consumo de alcohol a nivel mundial provoca disfunción, discapacidad desde una edad relativamente temprana. Uno de los grupos más afectados es el de la década de entre los 20 y los 39 años, donde que hay enormes problemas producidos por el alcohol. La patología dual es un concepto relativamente nuevo. Es decir, es un problema que aparece cuando una persona tiene un trastorno por uso de sustancias y adicionalmente existe otro trastorno psiquiátrico. Cualquiera de los dos, el orden no importa, pero en todo caso deben estar allí. Y este es un problema que ha dado lugar a una serie de circunstancias como el aumento de la morbilidad, la dificultad del diagnóstico, el hacer más difícil el tratamiento de los pacientes que de por sí ya tienen dificultad, el síndrome de la puerta giratoria, es decir, que gente que sale del tratamiento, apenas sale, vuelve a ingresar porque ha tenido una recaída. Después de que se ha descubierto esto y que se toma mucha atención en este concepto, la situación tiende a cambiar. Entonces, esto es el problema que aparece generalmente y que hace que las personas en estas condiciones tengan problemas. La etiología del problema es multifactorial, es decir, existen una serie de circunstancias, como vamos a ver más luego, pero sin embargo es necesario puntualizar que el uso problemático de sustancias incrementa el padecimiento de otros trastornos psiquiátricos.
y que las personas con trastornos psiquiátricos primarios también pueden desarrollar problemas de dependencia, de adicciones. Los problemas por uso de sustancias pueden también ocurrir independientemente, es decir, no necesariamente tiene que ser que aparezca uno para que sea la causa del otro, sino que puede aparecer de forma independiente. Es necesario que todas las personas que están vinculados con el manejo de problemas de adicciones y de problemas psiquiátricos tengan en cuenta esta situación. La situación es muy importante porque esto hace que tengamos una mejor y una mayor atención para que los pacientes nuestros tengan la posibilidad de ser atendidos. ¿Cuáles son las características de los pacientes que tienen patología dual? Primero, hay una alta prevalencia de esto. Son generalmente usuarios mayoritarios de los servicios de emergencia, requieren un mayor número de hospitalizaciones psiquiátricas, el pronóstico se hace más difícil y es malo, las infecciones como VIH o hepatitis C son más frecuentes, la marginalidad, es decir, las consecuencias psicosociales, laborales, el desempleo son mucho más importantes y las conductas violentas y criminales son más frecuentes en personas que padecen problemas de esta naturaleza, es decir, pacientes con patología dual. Ya habíamos dicho hace un rato, pero bien vale que puntualicemos bien la definición de lo que es la patología dual. Realmente es la presencia simultánea de un trastorno por uso de sustancias con un trastorno psiquiátrico. Básicamente es eso. Aunque la Sociedad Española de Patología Dual últimamente ha enfatizado en que no quiere tener ningún otro sinónimo de esto, pero sí a nivel del mundo se conoce como comorbilidad, aunque eso debe tener su explicación, el diagnóstico dual, la simultaneidad, la asociación cruzada. Se está tendiendo a nivel del mundo a puntualizar un poco más la terminología de patología dual, aunque ni la Organización Mundial de la Salud con su clasificación internacional de enfermedades, ni la Asociación Americana de Psiquiatría con el DSM-5 han aceptado como tal. Poco a poco los estudios, las investigaciones van haciendo ver que este es un concepto que debe mantenerse y que debe incluirse con nombre propio en las clasificaciones internacionales. En una misma persona, pues, como vemos en la gráfica, hay dos patologías. Esta es la patología dual, un trastorno mental de cualquier naturaleza y la adicción. Los trastornos por déficit de atención, la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y los trastornos de personalidad están entre los principales. Además, también el juego, sobre todo, es decir, el juego patológico, cuando constituye un trastorno, se incluye también dentro del grupo de los trastornos que estamos considerando dentro de la patología dual. Una de las personas que más ha contribuido como persona y como institución, la doctora Nora Volkow, ella es de origen ruso, es mexicana y actualmente es la directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas en los Estados Unidos, el NIDA o NAIDA. Y ella ha acuñado el término de que la adicción en general, el alcoholismo por supuesto, es una enfermedad cerebral. Esta es la cuestión. Y entonces, pues, la descripción del trastorno es la misma. Es un trastorno crónico con tendencias a la recidiva, caracterizado por el uso compulsivo de la droga, a pesar de las consecuencias, que no es más que la referencia de los criterios diagnósticos tanto de la clasificación internacional de enfermedades como de la Asociación Americana de Psiquiatría. Estoy teniendo un poco de dificultades con la transmisión en cuanto, bueno, mías. El término alcoholismo
a pesar de que ha pasado mucho tiempo, fue descrito y acuñado por el médico sueco Magnus Kruse en 1849. Se han pasado más de 170 años y todos los esfuerzos que se han hecho en el mundo para cambiar la terminología no han sido capaces de desterrar todavía el nombre del alcoholismo. Yo recuerdo mucho que en los años 80 los británicos, con muchas publicaciones en el journal que antes se llamaba British Journal of Addiction y que ahora solamente se llama Addiction, hicieron una serie de esfuerzos en este sentido y ellos muy pomposas decían, ya no alcoholismo, nosotros somos British. En todo caso, el término constituye, digamos, pues teniendo vigencia en todo el mundo. Esta es la famosísima pintura de Los Borrachos de Velázquez, aunque no es ese el nombre propio, pero en todo caso, así se le conoce y se le conoce bien a nivel de todo el mundo. Este es un cuadro que se exhibe en el Museo del Prado, que tiene un altísimo costo, que está en las más grandes esferas, y que, como se dice inicialmente, no es el nombre propio de Los Borrachos. Estas son unas gráficas que me parecieron interesante compartir. Esta es una procesión del Viernes Santo que está a cargo en la ciudad de Cuenca de España. Los conquenses, como así se llaman, nosotros en el Ecuador nos llamamos cuencanos, ¿no? Organizan con todas las personas que trasnochan una procesión que va siendo muy tradicional porque tiene casi como 4 o 5 siglos de antigüedad. También se llama la procesión de los borrachos, aunque ellos muy airadamente protestan por ese nombre, ¿no? Es para ellos peyorativo el decir que es la procesión de los borrachos. Sin embargo, el nombre viene de que en la trasnochada todo el mundo consume pequeñas o grandes cantidades de un licor propio de la región. Este pobre hombre que está aquí en la calle, no creo que pueda protestar de esa situación, pero esto se diferencia. Y sí es una persona de la cual, con una enfermedad de la cual nosotros nos estamos ocupando ahora, que a lo mejor tenga, por supuesto, algún tipo de patología dual. Bien. La clasificación más reciente, aunque ya está circulando la CIE-11, pero oficialmente en vigencia desde 2013 es el DSM-5. Y la descripción o la definición del alcoholismo ya no está como tal, sino se llama trastorno por consumo de alcohol en el DSM-5. Un modelo problemático de consumo de alcohol que provoca deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta por uno de los 11 criterios diagnósticos, que está la lista que no la voy a repetir ahora, pero que esa es la situación que está siendo motivo de la descripción. Ya habíamos dicho, hemos repetido lo que es la patología dual, ¿no? La existencia simultánea de un trastorno por uso de sustancias con un trastorno mental. Y esta es de lo que nos estamos tratando. Y vamos a ver. Una breve historia del concepto. Como les decía, no es un concepto muy antiguo. Quizás en los años 80 del siglo pasado ya se empieza a hablar de acuerdo a las observaciones que he hecho. Y quizás son, por un lado, en España, el doctor Casas y el doctor... no recuerdo el nombre de este amigo mío, junto con la doctora Nora Volkow en el Néstor Sesman, junto con la doctora Nora Volkow en los Estados Unidos, los que empiezan a patrocinar el nombre. La doctora Volkow tiene una serie de estudios que han hecho que ella pueda acuñar el nombre de que el alcoholismo y que las adicciones son en realidad pues una enfermedad del cerebro. Esto es lo que está ocurriendo y esta situación se da desde los hallazgos de los años 80 cuando estaban en los Estados Unidos, en Texas, recogían
estaban haciendo un estudio sobre este cáncer y recogían a las personas que habían fallecido en la calle y al estudiar el cerebro encontraron metabolitos de opiáceos, lo cual abrió un amplio campo de investigación y entonces pues esto hizo que también a nivel de los estudios del NIDA se encontraran una serie de elementos que después con el progreso de los estudios de imagenología han hecho que se acuñara el nombre de la patología dual y de los, en general, sobre todo, de los trastornos por uso de sustancias como una enfermedad del cerebro. Esto es lo que está ocurriendo y a nivel de todo el mundo, aunque hay una serie de mediadores químicos y todo, en todo caso, esto está, al estar situado en el cerebro, hace que la situación de los trastornos por uso de sustancia sean enfermedades del cerebro. La patología dual aqueja aproximadamente al 37% de la población general con problemas de la población con problemas de alcohol y que experimentan otro tipo de padecimiento psiquiátrico. El 19% ansiedad, el 14% de trastornos de la personalidad. Me ha sorprendido nuevamente encontrar una altísima prevalencia de trastorno de la personalidad, especialmente el trastorno de la personalidad antisocial, que es el que está siendo muy frecuente en los pacientes con trastornos de la personalidad que tienen patología dual. Claro que los resultados varían de acuerdo a los diferentes estudios, por diferentes diseños metodológicos, por los diseños, por los análisis, etc. Sin embargo, los estudios prospectivos son aquellos que nos dan un poco más de confiabilidad y estos nos hacen ver que existen en el grupo de pacientes con problemas de uso de sustancias aproximadamente hasta un 70% de pacientes que padecen patología dual, es decir, que sufren además otro trastorno mental. En la población general se calcula que aproximadamente entre un 3 al 4% de las personas tienen este tipo de problemas. Y quienes van a psiquiatría, entre el 40 al 60%, y aquella población dependiente que acepte a clínica para tratamiento, tienen aproximadamente entre un 50 a 60% de los clientes de estos servicios también tienen patología dual. Dentro de la patología dual, de los trastornos mentales, la depresión es 3 veces más frecuente, el trastorno bipolar casi 4 veces más frecuente, todos los trastornos del grupo de los trastornos de ansiedad 6 veces más frecuente, el trastorno de ansiedad generalizada 2 veces más, el trastorno de pánico 4 veces más y 2 veces más frecuente el trastorno por estrés postraumático. La patología dual se asocia, o más bien dicho, el cuadro de patología dual se asocia con una serie de trastornos como son la depresión, en la cual existe pues un alto número de pacientes adictos con trastorno por uso de sustancias y depresión. Igualmente la ansiedad. Hay un respetable número de pacientes duales cuya dualidad está dada por la psicosis y particularmente por la esquizofrenia. El trastorno bipolar, los trastornos de la personalidad y los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Parece que en este caso sí existe una especial vinculación. Uno de los conflictos frecuentes con los que uno tiene que enfrentarse en niños con trastornos por déficit de atención son los problemas por uso de sustancias que podrían desarrollar en el futuro y que por lo tanto nos vemos obligados a hacer la prevención en los casos, en estos casos, sabiendo que ese es el riesgo que las personas que están con este problema, generalmente niños o adolescentes, pueden desarrollar en el futuro. De modo que esto es. Y como les decía, los trastornos de la personalidad, dentro de los cuales el trastorno de personalidad antisocial es uno que se presenta con mucha frecuencia.
Los tres estudios principales que tienen una mayor fiabilidad, mayor evidencia, son los estudios ECA, el estudio de NCS y el NESARC, que tienen una cierta diversidad en cuanto a la presentación de los resultados, pero que por tratarse de ser estudios más sofisticados, mejor realizados, merecen mayor confiabilidad. Todos los trastornos mentales, el grupo de trastornos mentales en general, tienen un porcentaje, una prevalencia de 36.6, con un OR, un odds ratio de 2.3, lo cual significa pues que hay todo lo que es mayor de 1 tiene una significación de relación importante. Ninguno de estos trastornos tiene una relación, un OR de -1. Los trastornos de ansiedad con 19%, 1.5. Los afectivos, 13.4, 1.9. La esquizofrenia con 3.8 y el trastorno de antisocial de la personalidad con un odds ratio de 21. De modo que realmente esto significa que existe una verdadera relación entre la patología dual y los trastornos que acabamos de mencionar que provienen de allí. También tenemos nosotros alta prevalencia de los riesgos de suicidio, de trastorno bipolar y de los trastornos de ansiedad en los diferentes estudios que se ha hecho. ¿Cuál es la naturaleza del trastorno dual? La naturaleza es que hay tres posibilidades. La una, que hay de la enfermedad mental al consumo, es decir, primariamente los pacientes o las personas tienen un trastorno mental y este se deriva en un consumo. Se ha dicho, hay la hipótesis de que sería un uso de sustancias con automedicarse, de la ansiedad, de las molestias que tiene. Los pacientes consumen alcohol y otras drogas también con el objeto de mejorar. Entonces, esto es de la enfermedad al consumo, del consumo a la enfermedad mental. Aquí hay que hacer una distinción muy especial. Claro que el consumir cierto tipo de sustancias, y en este caso el alcohol, puede desencadenar otro trastorno, pero hay necesidad de que nosotros, cuando estemos tratando pacientes de esta naturaleza, tengamos muy claro la observación de que si puede ser esto provocado por la intoxicación o por la abstinencia. Por esto se dice que generalmente uno no puede hacer un diagnóstico certero si no ha dejado pasar de 3 a 4 semanas para hacer el diagnóstico, porque podrían ser síntomas de abstinencia o también podrían ser síntomas de intoxicación, lo que esté configurando un aparente trastorno mental que cuando desaparezcan estos dos síndromes, pues también va a desaparecer. O puede ser también en la tercera posibilidad en que haya una independencia, es decir, un trastorno mental que no proviene, o más bien dicho, un trastorno dual que no proviene de una enfermedad mental y que no proviene de un consumo, sino que simplemente aparece en forma simultánea. En este caso se ha dicho que más importante, o más bien dicho que son muy importantes, los padecimientos, o más bien dicho, la influencia genética, ¿no? Y esto es una cosa importante, que la influencia genética, de hecho, ya está acuñado o confirmado la prevalencia o la pertinencia o la influencia de los factores genéticos en el desarrollo del alcoholismo y de otras farmacodependencias o adicciones, pero particularmente en el alcoholismo. Cuando nosotros estudiamos o hacemos consideraciones etiológicas, yo he puesto de no hace mucho tiempo, quizás unos 45 o 50 años, cómo se describían o cómo se clasificaban o cómo se definían los trastornos por uso de sustancias. Y recuerdo muy claramente, por haber sido alumno de Ramón de la Fuente,
que decía, bueno, el alcoholismo tiene bases sociales y por allí tenemos que estudiar, cosa que actualmente ya no es 100% así. Keller considera que existe o que debe existir una base anatómica y biológica. Y luego después, como les decía antes, cuando se encontraron opiáceos en el cerebro de los cadáveres recogidos en las calles de Texas, de Houston, por la doctora Davis, entonces se empezó a pensar con mayor fuerza en la posibilidad de que algo que ocurre en el cerebro debe ser el que produce este tipo de problemas. Luego ya con la doctora Volkow, esto ha venido prácticamente a acuñarse y a cada día y a nivel de todo el mundo, a pesar de que hay influencias sociales, de que hay influencias psicológicas, se va acuñando el concepto de que el problema de las adicciones es un problema, es una enfermedad del cerebro. No debemos nosotros, sin embargo, desechar los conceptos de la influencia de neurobiológica, psicopatológica, psicosocial, que es la que de alguna manera siempre debe ser tomado en cuenta, porque esto, como todos sabemos, tiende a dar un matiz diferente al problema, tanto a los problemas por uso de sustancias como a los trastornos psiquiátricos, y de hecho, esto influye en la presentación, en la psicopatología de la patología dual, si se me permite la redundancia. Sin embargo, todavía queda bastante o mucho quizás por conocer y por descubrirse, pero en todo caso parece que estamos en la ruta o que los investigadores están en la ruta y cada día vamos a ir conociendo un poco más acerca de los avances de este tipo de patología. Esto es, parece que tengo dificultad para... Esto es, bien. Se me arregla por un lado y se me daña por otro. Bien, entonces les decía que desde el punto de vista neurobiológico también no es uno solo. Nosotros estamos acostumbrados a decir los trastornos por uso de sustancias, las adicciones, son un problema en el cual la dopamina tiene mucho que ver en esto. Sí, pero también parece que hay la participación de otros neurotransmisores. La influencia genética se ha comprobado porque el riesgo de que aparezca un trastorno en parientes es 4 veces mayor, en parientes de primer grado es 4 veces mayor. Desde que nosotros acudimos allá en los años 80, 90, un poco antes a los estudios que se hicieron en Dinamarca por Goodwin. Goodwin fue un periodista del Times de Los Ángeles que cuando tenía 29 años se cuestionó su vida, se hizo una crisis existencial y dijo, yo como periodista no llego a ningún lado. Y entonces decidió estudiar medicina y se graduó de médico, y cuando se graduó de médico quiso trascender haciendo algún tipo de investigación. Y él hizo la investigación de las adopciones. Y a partir de allí sabemos que los hijos de padres biológicos alcohólicos que han sido, digamos, seguidos, desarrollan o tienen la probabilidad de desarrollar 4 veces más, un riesgo 4 veces mayor que los cuyos padres no tienen alcoholismo. Que existe una concordancia de 2-1 en monocigóticos, en gemelos monocigóticos con disigóticos, que los niños adoptivos ya dijimos, y que los estudios hechos en el laboratorio con animales así confirman esta situación. De modo que esto hace que se tenga, diríamos, en cuenta el factor genético como una de las cosas importantes. Bien, ahora ya entrando un poco más a la parte clínica, nosotros debemos, digamos, tengo que manifestar que debemos hacer un estudio minucioso en lo relacionado con
el diagnóstico del trastorno o digamos de la patología dual. Es necesario que nosotros estemos entrenados, que todos los médicos, no solamente los psiquiatras ni los psicólogos, sino que todas las personas que ven pacientes con problemas de sustancias o precedentes mentales tengan un entrenamiento y la información necesaria para identificar los síntomas que podrían ser, o síndromes que podrían ser que estén ocultando algún tipo de, en los casos de pacientes mentales, consumo de sustancias, y en los casos de consumo de sustancias, algún trastorno psiquiátrico que pueda ser. Hace algunos años yo recibí la visita de un grupo de psicólogos brasileros que estaban trabajando en este sentido y que ellos promovían la desaparición de los hospitales o de las salas de psiquiatría y que decían que realmente solamente teniéndose en la casa y cuidándoles con amor se podría evitar cualquier trastorno, cosa con la cual yo definitivamente no comparto. Y cuando yo les pregunté, oiga, ¿y usted qué hacen o cómo controlan el consumo de sustancias de los pacientes que ustedes cuidan? Porque decían que ellos salen a la calle, hacían una serie de cosas. Y la respuesta fue que ellos no tenían ese problema, ¿no? Entonces, esto hace que uno que se está batiendo todos los días con pacientes con estas patologías no pueda creer a pie juntillas, diríamos así, sobre este tipo de aseveraciones que son sofisticadas y que de una manera un poco fuera de la realidad tienden a hacer desaparecer las salas en donde que se atienden los pacientes con trastornos mentales, obviamente con toda la racionalidad del caso y no haciendo tratamientos exageradamente largos. Pero bien, volvamos a la realidad y he tomado de la propuesta que hace la Asociación Americana de Psiquiatría los pasos en el proceso diagnóstico. Es decir, primero hay que descartar con el diagnóstico diferencial la simulación, una simulación o un trastorno facticio. Luego después un trastorno asociado a condiciones médicas, es decir, que ningún cuadro orgánico del cerebro o fuera del cerebro esté produciendo el cuadro que vemos nosotros. Descartar el trastorno por uso de sustancias. Obviamente, muchos cuadros se producen por esto. Seleccionar un trastorno de la clasificación, descartar un trastorno adaptativo y también descartar un estilo de vida. Pero yo le acomodo siempre, o le adjunto siempre, a pesar de que en el tercer punto ya estamos descartando por uso de sustancias, esto de descartar la comorbilidad. Entonces, siempre que vemos un paciente psiquiátrico, tenemos que descartar el uso de sustancias y siempre que vemos un paciente con uso de sustancias, descartar un trastorno psiquiátrico con el objeto de que todos los pacientes que tienen patología dual sean detectados, diagnosticados, valorados y tratados de la mejor manera posible. Entonces, esto es lo que hace que nosotros tengamos la posibilidad de tener, de alguna manera, una mayor ayuda, diríamos así, para los pacientes que tienen este padecimiento que es frecuente, que es costoso, que es grave y que da pronósticos bastante difíciles y por lo tanto produce el abandono no solamente de su familia, sino inclusive de los profesionales. Bien, hay algunos tips, diríamos, para hacer el diagnóstico diferencial entre un trastorno primario y un trastorno inducido por sustancias. El trastorno primario, la adicción, el inicio digamos, se inicia en forma diferente. La adicción es posterior al problema mental. Existen antecedentes de familiares de trastornos psiquiátricos y antecedentes personales también. El trastorno persiste a pesar de que pasó el cuadro de abstinencia de drogas. Es más recurrente, o sea que reaparece, tiene recaídas. Hay síndromes típicos del trastorno, de los criterios, esté produciendo el cuadro que vemos nosotros. Bien, no sé qué pasó.
No sé si se escucha bien. Se está escuchando bien, doctor. Fue como una interferencia. Adelante, doctor. Cordial saludo. Ya, no, siempre pienso que yo soy el culpable de esta situación. Bien, nosotros tenemos, en todo caso, ante un paciente con estas condiciones, vigilar la abstinencia, que es lo que yo les decía a los compañeros, a los amigos brasileños que nos buscaron. No, cómo nosotros nos aseguramos de que haya abstinencia. Y eso tenemos que hacer cuando estemos tratando un paciente de esta naturaleza. Tenemos que tener seguridad en la estabilidad psiquiátrica, es decir, la medicación sobre todo, tomada regularmente en las dosis adecuadas, el apoyo psicológico que es necesario siempre y además un funcionamiento familiar y laboral que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta para que los pacientes tengan, diríamos, pues, y para que nosotros tengamos la posibilidad de hacer un tratamiento adecuado con las personas que tienen o a las que asistimos. Es necesario que establezcamos un plan terapéutico. Es decir, en el plan terapéutico debe haber un manejo psiquiátrico para escoger o seleccionar el trastorno psiquiátrico más importante, más adecuado para cada uno de los pacientes. Poder monitorear el estado clínico y coordinar los diferentes componentes del proceso. Debemos tener una estrategia para lograr la abstinencia. El programa de prevención de recaídas es una cosa muy importante que sirve bien con los adictos y que con los pacientes duales pues también sirve y sirve de mucho. Tenemos, por lo tanto, pues que prevenir el programa de recaída y hacer que el paciente se entrene en esto para que sepa cuándo está en riesgo de tener una recaída y cuándo la situación no lo es. Pero en todo caso, el paciente tiene que estar siempre consciente de esto. Y en los pacientes que tienen comorbilidad, pues seguramente van a necesitar algún tipo de trastorno, de tratamiento adicional. Bien, en cuanto a la estructura del tratamiento de pacientes duales, hay algunas propuestas. Básicamente son 3 las propuestas. Se trata primero un trastorno y luego el otro, que sería el tratamiento secuencial. Se trata paralelamente ambos, o sea, simultáneamente los 2 tratamientos, que sería la otra posibilidad, y un tratamiento integrado en el servicio de adicciones, en donde que el equipo que está tratando pacientes con patología dual esté entrenado para hacer las cosas como debe y para incluirle al paciente un tratamiento para las adicciones o un tratamiento para su trastorno psiquiátrico. Generalmente, el que mejor resultado ha dado es el trastorno, este último, el integrado, en el cual todos los miembros del equipo, médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, terapeutas, etcétera, están, diríamos así, entrenados para manejo del tipo de problemas. Luego viene la pregunta clave, si el tratamiento es eficaz. Los estudios que se han hecho en el NIDA, nos demuestran que sí, que los pacientes con problemas de adicciones mejoran entre el 40% al 60% su problema por uso de sustancias, que se mejoran los problemas laborales o el acceso al trabajo también entre 40 al 60%, e inclusive los problemas de criminalidad han disminuido considerablemente. De modo que los pacientes que reciben algún tipo de tratamiento, comparados con aquellos que no reciben tratamiento, tienen de alguna manera un pronóstico mucho mayor y si es posible, mucho mejor, y si es posible hacer que esta situación funcione. Por lo tanto, para los estudiantes sobre todo, que no sea descorazonador si ocurre una recaída.
Parece que quienes tratamos con pacientes con problemas de adicciones debemos tener alguna cosa especial que nos hace mejorar nuestra tolerancia, porque ni algunos psiquiatras ni algunos médicos quieren saber nada de esto. Había un médico, famoso médico, Emilio Bogani, del siglo pasado, de Valencia, y él decía, ¿cuál es la condición que el médico debe tener, que una persona debe tener para tratar a un paciente con problemas de adicciones, con problemas de alcoholismo? Y la respuesta que él daba era una sola: solamente que quien está tratando se sienta bien con el paciente. Si no lo es, no está en condiciones y no tiene la culpa de eso, debería buscar otra cosa. Bien, ¿qué tratamientos funcionan? Les ruego que me indiquen cuánto tiempo dispongo. Sí, doctor, cómo no, 5 minutos más. Bueno, vamos a tratar de hacer esto en los 5 minutos que me quedan. Bien, en todo caso, para esto tuve que recordar 2 estudios. El uno hecho por Griffith Edwards, ya en los años 80, él publicó un editorial del British Medical Journal, en el que él decía qué problema o qué tratamiento funciona para los problemas con el alcohol. Y él decía esto que yo he puesto aquí, que no existe un acuerdo en los tratamientos, que los bebedores son una población heterogénea, que hay fluctuaciones en el curso de la enfermedad, que la severidad es diferente, etc. Es una heterogeneidad muy grande. Bien, en 1999, el NIDA cumplía 25 años y como un homenaje a su actuación, hicieron una investigación a nivel de todos los centros que trataban este tipo de pacientes y encontraron 13 principios de validez. Y muchos de esos principios son los mismos que están aquí. Uno de ellos, solamente voy a decirles, 2 les voy a decir. El uno, que no existe un solo tratamiento que sea útil para todos los pacientes con problemas de adicciones. Y 2, que no es indispensable que haya una total aceptación del paciente para su tratamiento. De modo que esto es una cosa importante. No hablo yo de secuestrar al paciente, no, pero si hay alguna situación especial, pues muchos de los pacientes con problemas de dependencias se ven compelidos a hacerse el tratamiento y creo que no me va a faltar el tiempo para esto, sino les contara otra cuestión. En todo caso, para concluir, debo decir que la patología dual es una situación psiquiátrica muy compleja, que hay una elevada prevalencia de en la sociedad, que esto constituye un problema económicamente muy elevado, costoso para el manejo sanitario, y que es necesario, o más bien dicho que sí, es necesario que los médicos, los psicólogos, los familiares estén enterados del asunto para que puedan de alguna manera diagnosticar y tratar adecuadamente. Es necesario que la evaluación, una minuciosa evaluación, preceda a cualquier tipo de tratamiento. Debemos promocionar en las universidades y en las asociaciones, en los gremios médicos, psiquiatras, psicólogos, que la investigación se haga y que es necesario que podamos hacer un diagnóstico temprano. Es decir, hacer diagnóstico temprano en adicciones es descubrir un poco a la fuerza qué está pasando. Hacer un diagnóstico temprano en patología dual quiere decir que a todos los pacientes que tengan uso de sustancias tenemos que hacer una búsqueda de un trastorno mental y a todos los pacientes con trastornos mentales buscar padecimientos de tipo de adicciones. Bien, pues yo creo que con esto no me queda más que agradecerles nuevamente, primero por la invitación y luego después por la atención que ustedes se han dignado brindarme, a pesar de que he tenido algunas dificultades tecnológicas, pero esos son solamente atribuibles a mi incapacidad. Muchas gracias nuevamente.